Este Toyota Celica sufrió un accidente y quedó abandonado por mucho tiempo. Y por supuesto lo he comprado. Después del percance, el dueño lo dejó aparcado cogiendo óxidos y pudriéndose, hasta que decidió ponerlo a la venta. En realidad, el anuncio me llamó la atención desde que lo vi, aunque a decir verdad llevaba mucho tiempo a la venta, pero por alguna razón nadie decidió comprarlo. ¿Una ganga o una pérdida de dinero? Vale, acabo de hablar con el actual dueño de este coche y me ha dicho que el motor funciona bien. Lo único que me ha dicho que se le ahoga. Esto puede ser debido a que lleva parado 1 año y medio, que está incluso sin gasolina, puede ser cualquier otra cosa. Me ha dicho que el motor gira y que el motor tiene aceite. Lo cual, bueno, pues es bueno, ¿no? Realmente es bastante bueno. De hecho, me ha enviado algunas fotos, las cuales se ve... A ver, tiene un golpe bastante considerable, están los faros completamente partidos, aunque no están rotos, no habría que comprarlos, creo yo. Y como os habéis podido fijar, tiene otro exactamente igual. Y además lo tiene un poco modificado. Por lo tanto, es una cosa que me hace pensar que sabe del tema y que si no arreglas porque no puede. El coche, como veis, está completamente abandonado de hace un montón de tiempo. Aleronaco, pegatinas, bueno, pinturas. El coche no habrá tenido la mejor de sus vidas. Y el motor, el problema también es que ha estado en intemperie, porque el capó está completamente roto, no tiene ni la toma de aire ni nada. Entonces se ven óxidos por ahí, que bueno, pues eso me va a suponer muchísimo más trabajo, pero no se ve que haya tocado el motor y eso es una cosa que me gusta. O sea, si el motor no ha sido tocado, simplemente se ahoga porque, yo qué sé, imaginaros que tiene algún tubo de vacío desconectado, cualquier cosa, cualquier tubito que vaya al motor y que esté desconectado puede hacer que el motor no esté arrancando correctamente. Por lo tanto, puede ser una muy buena opción. Este no es el primer Celica que tengo. Anteriormente he tenido varios, es un coche que siempre me ha encantado, aunque siempre he comprado muy buenas unidades. Para que os hagáis una idea, hace unos 3 años compré este coche con 100.000 kilómetros por 3.000 euros, el cual estaba completamente nuevo, solo hacía falta una puesta a punto y unos mantenimientos, pero a día de hoy por 3.000 euros solo podrás encontrar unidades con más de 250.000 kilómetros, y casi seguro que tienen algún problema. Una buena unidad puede costar entre 5.000 y 8.000 euros. Y es que en estos últimos años, debido a la publicidad por parte de algunos youtubers, hacia este modelo ha subido mucho de precio. Aunque he de decir que no es para menos. Es un deportivo japonés de la época de los 2000 con un diseño bastante actual, un motor por cadena muy fiable y aunque algunos modelos tenían un consumo de aceite excesivo debido a un defecto de fabricación, pero sobre todo en los primeros modelos, y aunque sea un coche de tracción delantera, creedme que es un coche muy divertido. Por lo tanto, creo que es una muy buena opción. Si gracias al golpe podemos conseguirlo a un gran precio, entonces creo que habremos hecho una buena compra. Aunque tenía un problema mayor que el golpe, el coche se encontraba a 500 kilómetros de mi casa. Por lo tanto, si lo quería, tenía que encontrar la manera de traerlo por medio país sin que pudiera circular. Para que me lo trajera la grúa, el presupuesto más barato era de 1.000 euros, lo cual se nos iba de las manos completamente. Así que, después de pedir muchos favores, pude hacerme con un 4x4 con bola de remolque y encontré un remolque con toda la documentación en regla, el cual lo alquilé por 60 euros. Así que me la jugué toda una carta, tantas cosas que dependían del azar. Si me pasaba algo con el coche tendría que pagar los desperfectos, si le pasaba algo al remolque me quedaría sin fianza y sobre todo, y lo más importante, el coche que íbamos a recoger tenía que funcionar sí o sí, si no, nada tendría sentido. Ahí está. Sí, luego me puedo dar la vuelta ahí arriba y cargarlo. Madre mía. Bueno, como en las fotos, ¿no? Vamos a dejar aquí el coche, ¿vale? Sí, hacemos los papeles, vemos el coche un poquillo y eso. Aunque el coche estaba peor de lo que me esperaba. Había estado en plena calle durante más de un año, pero anteriormente tampoco había sido muy cuidado. El interior tenía muchísimo desgaste y en la carrocería tenía algunas zonas con bastante óxido, lo cual puede ser un dolor de cabeza en el futuro. Ni siquiera intentamos arrancarlo, ya que estaba todo muy sucio y con muchas piezas rotas por el golpe. A ver, no es lo que estoy acostumbrado a comprar, no te voy a engañar. Después de recorrer 500 kilómetros para comprarlo, no lo íbamos a dejar ahí. Es la primera vez que compro un coche sin ponerle contacto. Ni siquiera sabía cuántos kilómetros tenía. De hecho, os podría decir que lo compré sin mirarlo apenas. Confiaba plenamente en la lógica de que este motor funcionaría. Así que le di el dinero, hicimos los papeles y lo cargamos empujando lo más rápido que pudimos, ya que ahora nos tocaban otros 500 kilómetros de vuelta y teníamos muy poco tiempo para devolver el remolque. En ese momento en mi país había un temporal el cual daba lluvias muy intensas, las cuales nos retrasaron mucho más. Por más que le pienso el freno, macho, no se despega. Después de un duro viaje con mucha agua, logramos llegar. Ay. Anda. Oh, tiene el libro de garantía, pero bueno. Madre mía, qué compra más buena. Le han pintado spray.
Se puede ser más cutre, macho. Oh, no. Madre mía. Le falta de todo. Este aleronaco es terrible, Literal parece un coche de desguace. Me encantan este tipo de ñapillas. ¿Había hecho una buena compra? ¿O me había dejado llevar por las emociones de tener este coche de nuevo? No sé si habrá merecido la pena, pero no había ni una pieza en buen estado. De hecho, me da la espina de que el anterior dueño había sustituido las piezas de su Celica en mal estado por las de este. Y es que este modelo no lleva los parasoles de esta manera. Este coche los lleva super cutres con un velcro como si fuesen de bolsillo. Y como eso había más cosas las que no me cuadraban. El volante estaba completamente girado, estando las ruedas rectas, lo que me daba la espina de que lo habían quitado y lo habían puesto sin ni siquiera mirar si el coche estaba bien colocado. La consola central estaba rota y es que ni siquiera tenía una llave original en buen estado. En realidad todo el mundo que ve el anuncio, por algún motivo el cual desconozco, no lo quiso comprar, pero yo le veo bastante potencial. De hecho, si lo miras desde aquí tampoco se ve tan mal. O sea, realmente desde aquí atrás, oye, pues el coche está bastante bien. Tiene algunos óxidos por aquí, pero bueno, no está tan mal, creo. Aunque la lógica me dice que si tuvo ese accidente es porque el coche estaba funcionando. Por lo tanto, el motor debería de estar en buen estado. No lo sé. Todo depende de eso realmente, si hemos hecho una buena compra o hemos tirado el dinero a la basura. Así que la única forma de averiguar si el motor funcionaba era intentar arrancarlo. Para ello empezamos a desmontar todas las piezas destrozadas para saber si el motor estaba en condiciones de arrancar. Madre mía, casi no llevamos el cristal. Aunque tenía aceite, había muchos tubos doblados y lógicamente no íbamos a intentar arrancarlo con todo esto. Fue tal el golpe que el dueño anterior nos estuvo contando que tuvieron que cortar con radial el capó para poder abrirlo. Por lo tanto, no iba a ser tarea fácil. No solo las piezas estaban completamente dobladas, sino que había tornillos ocultos debido al deforme del frente. Y a esto se sumaba que los tornillos estaban completamente oxidados y no era tarea fácil sacarlos. Para quitar este frente lleva como una pieza metálica por encima atornillada, que es la que aguanta parte del peso de los radiadores. Por lo tanto, para sacar los radiadores estaban doblados hacia el motor, había que sacarla. Hay un tornillo ahí revoltoso. Tú vienes aquí, haces así, pim pam, pum, pam. ¿Has visto? Sí, estaba ya sacado. Pim pam, pum, pum. Ya lo tenía sacado. Uf, lo que nos ha costado quitar eso. Ahora tocaba sacar el vaso de expansión, que era el que nos estorbaba, ya que es la pieza más próxima al motor. Pero no creerás lo que encontramos aquí debajo. Toma ya. Fuera. ¿Y esto? Uf. Claro. Esto es un problema, ¿eh? Igual ahí, mira. Igual se ha metido en la admisión, eso. O sea, ese es el de la admisión. Para poneros en contexto, este coche tenía dos motorizaciones, el VVT-LI de 192 caballos y el VVT-i de 143 caballos. Este último es el que lleva este coche y lleva el colector de admisión de plástico. Aunque esto puede ser una ventaja por peso, esto puede ser un problema en caso de golpe frontal, ¿o no? Pronto nos daremos cuenta. Nuestro principal miedo era que esas piezas que faltaban en el colector hubieran entrado en el motor, y es que según me comentó el dueño anterior lo habían intentado arrancar en varias ocasiones, sin éxito alguno. Así que la única forma de averiguarlo era desmontar el colector y comprobar que no hubiera nada antes de arrancar, aunque si algo ya había dentro, de poco nos iba a servir. Sobre todo lo que no nos interesaba era abrir el motor. Si este no servía de nada, sería una pérdida de tiempo completa. Este es muy fácil de sacar, el único inconveniente es que va encajado a la mariposa de admisión, con todos los tubos de vacío e incluso el pedal del acelerador va también aquí. Por lo tanto, queríamos quitar lo menos posible para no tener que volver a montarlo. Quitando los tornillos de la mariposa, pudimos separarlas sin tener que quitar todos los tubos. Teniendo esta salvada, ya teníamos vía libre para sacar el colector completo. Y por suerte para nosotros, estaban todas las válvulas de admisión en buen estado. A ver, en principio no se ve nada aquí, pero que me da miedo, la verdad. Se veía mucha carbonilla, lo cual es raro en este tipo de motores, pero bueno, imagino que habrá estado mantenido de aquella manera. Incluso giramos el motor manualmente para ver si todas las válvulas se movían. Después de comprobar que todo estaba bien a plena vista, era el turno de limpiar bien el colector y... efectivamente, había muchos trozos dentro de la pieza. Ahora os voy a explicar por qué tiene que estar completamente limpio el colector de admisión. Y es que este es el último sitio por el que pasa el aire antes de entrar al motor. Por lo tanto, si algo quedase aquí, el motor lo succionaría y tendríamos un problema mayor. Así que después de cerciorarnos de que estaba todo completamente limpio, era hora de montarlo. Ahora para esto volvimos a poner sus tornillos y listo. Después de revisar que tuviera aceite y aunque faltaban muchos tubos y conectores, decidimos intentar arrancar, ya que no nos daba muy buena espina. Este es el momento. Ahora podríamos saber si merecía la pena gastar más dinero en este coche, o estaba para tirar. Por primera vez había visto el contacto puesto, incluso en este momento fue por primera vez cuando vi los kilómetros. Sí, tiene un cuarto. ¿Un cuarto de gasolina?
245.000 kilómetros tiene. 245. Bueno. Dale. Aunque la batería estaba baja de carga. Por suerte teníamos un arrancador. Pero algo no estaba funcionando bien. Ya. Se está manteniendo él. Páralo. Se mantiene solo. O sea que el motor está rodando él. El motor está Al principio creíamos que era porque el caudalímetro estaba desconectado, pero al conectarlo nos dimos cuenta de que no era así. Incluso dejó de arrancar. Si pudiera decirle algo a mí yo del pasado, es que lo primero que hay que hacer antes de intentar arrancarlo es sacar las bujías. Lo sé, hasta yo debería de saberlo, pero no soy un mecánico profesional y en la vida es así como se aprende. Así que nos pusimos a revisarlas una a una y de paso íbamos a hacerle una prueba de compresión para ver si tenía vida este motor. Tercero. Cuidado que no se me vaya la goma. Hostia, colega. Chaval. Es un problema. Esto no me lo esperaba yo. Pero nos encontramos lo peor que te puedes encontrar en un motor. El cilindro número 2 estaba completamente encharcado de aceite. Incluso tenía un color marrón como si estuviese agua también, lo cual nos daba muy mala espina. Después de todo, quizá no fue tan buena idea recorrer medio país para comprar este coche. Quizá me dejé llevar por el momento, porque aunque creas que conoces bien un coche, no todo el mundo lo mantiene igual. Y muchas veces no es el propio coche, sino el trato que reciba. Vale, a ver, la situación es la siguiente. Ayer dejé de grabar ya porque yo ya estaba nervioso, no sabía ni qué hacer y bueno, realmente tampoco sabíamos si era el motor lo que estaba fallando. En principio no quise tirar la toalla, pero bueno, aún así, esta mañana prontito me he ido por un colector de escape a 60 kilómetros de mi casa. Era para el 1008 VTI, pero como este motor lo montaban también el Avensis y el Corolla, pues el colector de admisión es diferente. Por lo tanto, me he dado un viaje bastante largo para nada. Pero no todo son malas noticias. Y es que, de paso, he comprado una cámara que creo que nos puede ayudar a ver si realmente la cabeza del cilindro está dañada. Existe la posibilidad de que realmente no haya entrado ni un trocito de plástico en el motor y que realmente sean cosas distintas. O sea, que el motor funciona así porque el colector está dañado, lógicamente no va a funcionar bien el coche. También que el aceite que hemos encontrado donde la bujía sea por una junta que lleva ahí. Así que decidimos sacar las bujías para limpiarlo todo muy bien y comprobar con la cámara si los pistones estaban bien. De ser así, solo teníamos que tapar el agujero y comprobar si funcionaba. Si os soy sincero, tenían muy mala pinta, pero después de mirar en internet la forma de la cabeza de los pistones de este modelo, es que son así. Tienen una forma ovalada como con un par de cuernos, que es la forma que tienen para que no se toquen con las válvulas. Llegados al pistón por donde estaba el agujero en el colector, nos encontramos una sorpresa. Efectivamente habían entrado piezas. Y es que tiene bastante mala pinta, no os voy a engañar. Y por si fuera poco, en la cabeza del pistón número 2 había aceite mezclado con agua. Vale, ahora os voy a explicar por qué no debería de haber absolutamente nada en la parte superior del motor, ¿vale? Esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque motor, pues como el que estamos viendo, el Celica, es un bloque motor con 4 cilindros, ¿vale? Yo, pues, oye, como veis, el tema de el del dibujo no es mi fuerte. Realmente es terrible. Voy a borrar esta mierda porque esto es una mierda. Aquí tenemos el número 3... y el número 4, ¿vale? Esto así para que tengáis un ejemplo. Nosotros miramos a través del orificio donde está alojada la bujía, ¿vale? Aquí es donde nosotros metemos la cámara y podemos ver el interior del cilindro, ¿vale? Entonces vemos la cabeza del pistón y vemos si aquí hay algún daño, como no hemos visto nada. Pero para que os hagáis una idea, aquí hay como unas juntas, por así decirlo, ¿vale? Para que no entre absolutamente nada de aquí a la parte de arriba, ¿vale? Aquí abajo es donde tenemos... Aquí abajo es donde tenemos todo el aceite, todo para lubricarse, para que no se rayen las paredes. Aquí es donde está el aceite. Y aquí arriba no puede haber absolutamente nada de aceite. Si no, significaría que el pistón... Ese es el motivo por el que aquí no puede haber absolutamente nada de aceite arriba del pistón. Si lo hay, tenemos un grave problema. ¿De acuerdo?
¿Realmente todo lo que hemos hecho por este coche habrá merecido la pena? ¿O habrá sido una completa pérdida de dinero y tiempo? No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y de esta forma apoyarás al canal para continuar con el proyecto. Miedo me da. Todo puede ser que pongas la... Me he asustado yo también, te lo prometo.